Recordatorios al cierre del año 2022. Estos son algunos recordatorios de PwC México para el cierre del año 2022. En este espacio te compartiremos algunos temas relevantes a considerar para el cierre del año bajo normas de información financiera mexicanas e internacionales. Hola a todos, mi nombre es Michelle Orozco, soy socia de la Oficina Nacional de PwC México. Espero que ustedes, familiares y amigos, se encuentren muy bien. Aquí en el estudio están conmigo Francisco Álvarez y Juan Duque. Ambos son socios de Accounting Services Group en la Oficina Nacional de PwC México. En esta ocasión nos complace acompañarlos por este medio para compartir con ustedes una recapitulación de los recordatorios relevantes para el cierre de este ejercicio de 2022. Como saben, ya estamos en diciembre, ya casi cerrando el año, y tomando esto en cuenta, hemos preparado esta plática para hacer un resumen de los aspectos relevantes que pueden afectar la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, tanto para efectos de las normas mexicanas, NIF, como para efectos de las normas internacionales IFRS, que incluimos desde el impacto de las normas vigentes para este año, así como las normas y modificaciones efectivas después del cierre. Por otro lado, otras consideraciones relevantes como los efectos derivados del ambiente regulatorio global y con respecto a temas de sostenibilidad, pero también los diferentes eventos que han generado incertidumbre en el entorno económico mexicano. Por ejemplo, los efectos de la información financiera con respecto a los incrementos en las tasas de interés que se han observado y en la inflación. Por lo que a continuación hablaremos de estos temas que consideramos son relevantes mantener en mente para este cierre del año 2022. Y bueno, pues comencemos entonces. Para darnos el detalle de este tema, vamos, por ejemplo, a cubrir primero las normas de información financiera mexicana, las NIF. Y en este caso en particular, por ejemplo, Paco, sé que el 1 de enero de 2022 entró en vigor la NIF C15 que reemplaza y deroga el boletín C15. Por favor, ¿nos puedes comentar los cambios significativos que tuvo la norma? Sí, claro que sí, Mitch. En relación con la nueva NIF C15, quisiera resaltar 2 puntos por el momento, ¿no? Uno es en relación con los indicios de deterioro. El anterior boletín C15 establecía que si existían evidencias que demostraran en forma contundente que los indicios de deterioro eran de carácter temporal, no se requería realizar la prueba de deterioro. Esta excepción ya no se incluye, lo cual significa que en todos los casos se deberá hacer la prueba de deterioro correspondiente, ¿no? Otro de los aspectos es cuándo se va a realizar o cuándo sería necesario realizar la prueba de deterioro. La anterior norma requería que la prueba de deterioro en los activos de vida útil indefinida debería realizarse al cierre del ejercicio. Con la nueva norma, permite que se haga la prueba de deterioro en cualquier momento del año y que en los futuros años sea consistente la fecha en la que se lleva a cabo esa prueba de deterioro, ¿no? También se establece y se incorpora que cuando un activo intangible, y hablando de vida indefinida, es reconocido durante el periodo o durante el año actual, se debe de hacer una prueba de deterioro antes del cierre del mismo. Perfecto, bueno, pues varias consideraciones y aclaraciones que hay que tomar en cuenta en la normatividad mexicana. ¿Qué nos dices con respecto a la reversión de deterioro? ¿Qué cambios importantes se tuvieron? Sí, uno de los primeros cambios o de los cambios más importantes es que antes solo se podían considerar fuentes externas para hacer el análisis de una posible reversión de deterioro. Ahora ya se permite también considerar fuentes internas que puedan sustentar el incremento en el monto recuperable y como consecuencia la posible reversión del deterioro. Otro de los cambios es que anteriormente solo admitía revertir la pérdida por deterioro de estos activos si la misma hubiera sido causada por un suceso externo de naturaleza excepcional y que no se espera que se repita en el futuro.
El cambio consiste en que los activos intangibles de vida indefinida se admite revertir la pérdida por deterioro si existen indicios de reversión que produzcan un cambio favorable en las estimaciones y que como consecuencia aumente el monto recuperable. Eso sería en relación con la reversión por deterioro. A nivel del monto recuperable, en la anterior norma se establecía el concepto de precio neto de venta para determinar el monto recuperable. A partir de esta nueva NIF ya se requiere utilizar el valor razonable, lo cual ya es congruente con el resto de los conceptos utilizados dentro de la normatividad mexicana y que está también incorporado en la NIF B17, que es determinación de valor recuperable. Otro de los aspectos anteriormente establecido es de que se requería la determinación del valor de perpetuidad para determinar el valor de uso de activos intangibles de vida útil indefinida. A partir de este cambio, se requiere determinar el valor de uso, pero con base en los flujos de fondo o flujos de efectivo del auge. Otro de los cambios también que se está incorporando en esta NIF es que al determinar el valor de uso, si los flujos de efectivo se generan en una moneda extranjera, se deben determinar en dicha moneda y descontarse a una tasa de descuento adecuada para esa moneda. También debe de existir consistencia entre la determinación de los flujos de efectivo y la tasa de descuento, ambos considerando la inflación esperada o en su caso sin considerarla. Perfecto, pues muchas gracias, bastantes aclaraciones que sin duda ayudan a tener un mejor entendimiento del requisito de la norma y cómo en la práctica llevar a cabo pues este cálculo que se requiere hacer para cuando existen ya sea indicios de deterioros para todos los activos, pero sin duda cuando tenemos activos que deben de estar sujetos a una prueba de deterioro anual como el crédito mercantil. Ahora pasemos a dar un recordatorio general sobre pues el cambio a la NIF B7, adquisiciones de negocios, y que se modificó para incluir en su alcance las adquisiciones de negocios entre entidades bajo control común. Y esto se dio pues debido a que existe un incremento en número de este tipo de transacciones a través pues de la figura de fusión y en particular derivado de los recientes cambios en la legislación en materia de subcontratación laboral. Paco, ¿qué nos puedes compartir sobre estas guías? Sí, en este sentido, el CINIF incorporó una regla específica donde precisa cuál va a ser el tratamiento contable cuando se lleva una adquisición de negocios entre entidades bajo control común. Y de manera general establece que este tipo de transacciones se va a reconocer al valor en libros de la compañía, en este caso la adquirente, ¿no? Hay unas excepciones en donde no aplica, a pesar de que sea una transacción entre entidades bajo control común, no aplica esta excepción. ¿Cuándo es? Cuando existan accionistas no controladores y cuyas participaciones se vean afectadas por la adquisición o cuando alguna de las compañías cotice en la bolsa de valores. En estos casos no aplica la excepción y tendrán que utilizar el método de compra que conocemos todos nosotros. De acuerdo, aquí es muy importante porque pues el CINIF sí emitió ya normatividad específica para este tipo de transacciones. En particular, en la norma, en las IFRS existe un proyecto, sin embargo todavía no es norma y por el momento no hay nada específico emitido bajo IFRS, pero bueno, pues en la práctica se observa que estos lineamientos que está poniendo el CINIF también se pueden observar en las normas internacionales. Bueno, pues creo que es muy importante que para efectos en ley mexicanas ya tengamos todas estas guías. Bueno, pasemos al siguiente tema. Por ejemplo, ahora que pues se modificó, bueno, la NIF B15, conversión de monedas extranjeras, se derogó la NIF 15, estados financieros cuya moneda funcional es igual a la de registro, pero diferente a la funcional,
y se modificó la NIF B15 para incluir directamente en dicha NIF explicaciones sobre la excepción para la conversión a la moneda funcional. Paco, aquí en particular, con esta modificación e inclusión en la B15, ¿cuáles fueron los cambios significativos? Sí, Mitch. En realidad, esta excepción hay que recordar que solamente la tenemos en norma local, cuando hay esta excepción para no hacer el efecto de conversión cuando se tiene la moneda funcional diferente a la de registro y a la de reporte. Y se incorporó lo que estaba establecido en otros reportes técnicos o en otras CINIF. Dentro de esta modificación o mejora que se hizo, se amplió el alcance de aquellas entidades que pueden adoptar o ejercer esta excepción para no hacer el proceso de conversión. Incluye, se precisa que pueden ser entidades individuales, que no tienen subsidiarias ni controladoras. Se precisa el tema de cuando son subsidiarias asociadas o negocios conjuntos, y específicamente hablando cuando son subsidiarias del extranjero. Entonces, de manera general, para este año 2022, se amplía el alcance. Sin embargo, es importante recordar que dentro de la propuesta de mejoras para el año 2023 a las NIF, y que ya fueron aprobadas y seguramente serán publicadas en el corto plazo, se vuelve a restringir esta utilización de excepción, que significa que prácticamente volvemos a como conocíamos anteriormente esta excepción. Solamente cierto tipo de empresas pueden adoptar o no hacer el proceso de conversión, lo cual limita esta mejora que estuvo aplicable o que va a estar aplicable solamente para el año 22. Entonces, aquí sí recomendamos ser muy cautos. Si es que alguien venía haciendo el proceso de conversión, decide no hacerlo ahorita, y porque tendría que evaluar si para el año 2023 tendría que regresar a hacer el proceso de conversión correspondiente. Sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque por todo lo que representa hacer cambios y luego regresarte, ¿no? En esa decisión que se tomó. Pues muchas gracias. Pasemos entonces a la otra modificación que se hizo a la norma NIF D3, beneficios a los empleados. Y aquí hubo un cambio muy concreto. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, aquí el cambio fue la incorporación o la modificación, mejor dicho, en la determinación de la PTU diferida. Esta modificación es como consecuencia del cambio que existió hace 1 o 2 años en relación con la ley de subcontratación. Como consecuencia de ello, también se establecieron topes para el pago de la PTU causada por las empresas. Y como consecuencia, para determinar la PTU diferida, también se tuvieron que hacer modificaciones. En general, la metodología que conocemos de activos y pasivos para determinar las diferencias temporales sigue siendo la misma. Sin embargo, para determinar la tasa, al momento que existen topes para pagar la PTU, esta tasa podrá ser en algunos casos inferior al 10%. Lo que establece la NIF es que hay 2 maneras de determinar esa tasa que se aplicará a las partidas temporales. La primera es con base en las proyecciones fiscales y financieras, cuál será la PTU, la tasa de PTU que se causará en años futuros, o hacerlo de una manera mucho más sencilla, que es utilizando cuál fue la tasa de PTU causada del ejercicio anterior. Si en este caso la tasa fue del 9% por los topes que hay, o del 8%, ese 8 o 9% se aplicará a las diferencias temporales. En eso consiste la modificación. Sí, bueno, pues creo que estas guías ayudan a las empresas a poder determinar qué tasa y las opciones que tiene para determinar esa tasa. Sin duda, para registrar pues esta obligación cuando salga un efecto pasivo. Y bueno, pues sigue vigente el tema de si el resultado de la comparación de diferencias resulta en un posible impuesto diferido activo, pues se tiene que seguir evaluando la posible recuperación a futuro para efectos de ver si se registra o no ese activo, ¿no? Porque Exacto. eso sigue siendo una prueba importante a considerar. Muy bien.
Ahora pasemos contigo, Juan. ¿Qué nos compartes con respecto a las IFRS? Sé que en este año al menos no tuvimos una norma significativa o una norma más bien que adoptar a diferencia de otros años, pero sí hubo algunas aclaraciones o modificaciones a algunas normas internacionales y que pues entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y cuáles son las que se adicionaron este año, Juan. Sí, hola Michelle, hola Paco, encantado de estar aquí con ustedes hoy. Como dices, las modificaciones este año tienden a aclarar y dar una mejor guía de ciertas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, la norma de propiedad, planta y equipo, el IAS 16 tuvo una modificación para aclarar que cuando un activo que está en proceso de prueba, antes de que esté listo para su uso, pueda generar un bien y este se pueda vender y por lo tanto haya un ingreso, este se debe considerar bajo la norma de ingresos, bajo el IFRS 15, registrar el estado de resultados y por tanto también habrá que determinarle un costo asociado a la producción de ese bien. En la práctica anteriormente este ingreso podría haberse neteado del costo del activo que está en proceso de prueba y lo que se busca ahora es que ya eso no se dé y entonces se haga el registro de forma normal como cuando tienes cualquier tipo de ingreso por la venta de un bien. Eso es desde el punto de vista de esta norma del IFRS. Y ahí, por ejemplo, perdón Juan, si esto parece ser un aspecto muy específico, ¿no? Para ciertas empresas que puedan hacer este tipo de transacciones, ¿en dónde creemos que pudiera tener mayor impacto? Normalmente esto lo tienen la industria extractiva de minería o petróleo, donde ellos, mientras van haciendo los pozos o la extracción inicial de establecimiento de maquinaria, pudieran tener en proceso el activo todavía para efectos de que esté listo para su uso. Sin embargo, van obteniendo ciertos bienes, así como la industria petroquímica, quizás son los que normalmente se puedan ver más impactados en esto. Okay. Bueno, pues aunque es específico o pudiera ser muy particular a esta industria, bueno, las normas no están escritas para una industria en particular y es importante que las empresas evalúen si tienen este tipo de transacciones y en su caso pudiera ser material para efectos de adoptar esta nueva modificación. Ahora cambiemos de tema. También cambió la IFRS 3, que es la de combinación de negocios. Tuvo dos cambios significativos, Juan. Aquí en particular, con respecto, por ejemplo, a los pasivos contingentes, la norma anteriormente pedía que los pasivos contingentes a la fecha de adquisición se reconocieran a su valor razonable como el resto de las partidas que se adquieren. Y esto, aunque la probabilidad de ocurrencia en el caso de los pasivos contingentes fuera menor al 50%. Ahora, pues, ¿cuál es el cambio? Sí, yo creo que esta norma resumiría en tres aspectos los cambios. El primero fue uno que tiene que ver simplemente con la referencia al marco conceptual, ya que se revisó en 2018 y la norma hacía referencia a la anterior. Entonces, bueno, esto es un simple cambio de referencia. Un segundo, efectivamente, tiene que ver con los pasivos que en la adquisición de un negocio se consideren como contingentes y que se deban reconocer. Aquí se crea una excepción en la norma para aclarar que tanto un pasivo contingente que se tenga que contabilizar bajo el IAS 37 como un gravamen fiscal que podría tener que ser reconocido de acuerdo al IFRIC 21, ya desde el momento de la adquisición y de ese reconocimiento inicial se registre siguiendo las normas particulares. La generalidad de IFRS 3 es que todos los activos y pasivos adquiridos van a fair value, pero para evitar cualquier diferencia entre esta determinación de qué es un fair value y lo que piden estas normas como reconocimiento inicial, y aquí lo que se dice es que se registren tal cual lo piden las normas desde el día 1 para evitar que después de su reconocimiento inicial puedan haber potenciales impactos en el estado de resultado por un cambio en la medición de este tipo de pasivos. Y el tercer elemento es que la norma reconfirma que no se deberían estar registrando ningún tipo de activo contingente
al momento de la adquisición de un negocio. Perfecto, muchas gracias, Juan. Hablando y pues haciendo referencia a este IAS 37, donde se incluyen las guías de pasivos y activos contingentes, pues también hubo una modificación en particular para aclarar el concepto de los costos que se incorporen para evaluar los contratos onerosos. Ahí, ¿qué nos puedes comentar? Sí, como muy bien dices, en aquellos casos donde se considera un contrato oneroso porque los costos de ejecución terminan siendo más altos que los ingresos que va a generar, había la duda de cuáles costos considerar. La norma aclara que debemos considerar costos que son directos al cumplimiento del contrato, son incrementales y estos pueden incluir la asignación de ciertos costos indirectos que normalmente había la duda de si deberían formar parte de los costos o no, como por ejemplo costos de supervisión, costos de la amortización de una prima de seguro, costos de depreciación de activos o inclusive derechos de uso. Estos tendrían que hacerse algún método de asignación, pero deben formar parte de los costos necesarios para determinar si un contrato es oneroso o no, lo cual ayuda bastante para que ya no haya la duda. Exacto, y al final, después de este cálculo, se evaluará si hay o no que reconocer un pasivo por este concepto. Muy bien, pues creo que estas son lo que en este momento consideramos los aspectos o mejoras que pudieran ser más significativas, pero también existen otras mejoras anuales, ¿no? Que también son aclaraciones y que es importante tomar en consideración. A manera de referencia, Juan, ¿cuáles pudieras considerar importante mencionar? Sí, como dices, hay unas mejoras adicionales. Yo creo que vale la pena resaltar la del IFRS 9 de instrumentos financieros, que también aclara en el caso de la famosa prueba del 10% que se hace cuando haya una renegociación de deuda para determinar si hay deuda nueva o no. Ahora aclara cuáles costos deben ser considerados en esa prueba. Eso es bueno. Antes también había la duda de cuáles costos considerar. Hay otros cambios que creo que no tienen mayores impactos, como por ejemplo algo al IFRS 16, de un ejemplo ilustrativo, o al IAS 41 para aclarar que los flujos de efectivo también se deben determinar para cualquier valor razonable antes de impuesto, o en el caso del IFRS 1, adopción por primera vez, las facilidades que tiene una subsidiaria a la hora de tomar decisiones para usar de referencia los valores, en este caso del efecto de conversión que su casa matriz determinó en la fecha en que ella adoptó IFRS. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que antes de cerrar este bloque me gustaría incluir un recordatorio de la importancia pues de estas normas para 2022. Pues las empresas, ya sea que preparen información bajo NIF mexicana o IFRS, deberán evaluar todas estas normas y considerar si les son aplicables, relevantes o materiales, y en su caso incorporarlas dentro de sus políticas contables. Y como todas políticas contables, en términos generales se presentan de manera comparativa y pues entonces se tendrá que incorporar dichos efectos, así como las revelaciones correspondientes en el estado financiero. Quería hacer esta aclaración para cerrar este bloque. Y ahora iniciamos el otro bloque que también es muy importante para la preparación de estados financieros, pero aquí el impacto se reconoce de manera distinta en los estados financieros. Y aquí es también que bajo IFRS y norma mexicana, es simplemente la norma requiere que evaluemos el posible impacto de las nuevas modificaciones o normas que se van a emitir bajo el marco aplicable, y en su caso revelar en los estados financieros el potencial impacto, así como la referencia a las normas correspondientes y el periodo en el que entran en vigencia. Para eso, pues preparamos también este bloque para compartir con ustedes, pues realmente cuáles son como las normas que se han emitido que tengan vigencia después del 1 de enero de 2000 o a partir del 1 de enero de 2023. Aquí continuamos contigo, Paco. Para efectos de las NIF mexicanas, ¿cuáles consideras que son pues las más relevantes que vale la pena compartir? Sí, Mitch. Primero, la emisión de una nueva NIF que abarca
todas las NIF anteriores relacionadas con el marco conceptual. De manera general, considero que no hay impacto significativo dentro de este agrupación que se hizo de las NIF del marco conceptual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para efectos locales el marco conceptual sigue siendo la base fundamental ante cualquier diferencia o asunto a analizar que pudiera estar relacionado con alguna NIF. O sea, sí tiene un peso significativo. Y a nivel de mejoras, se hicieron dos precisiones. Una de ellas es en relación con la NIF B11, disposición de activos de larga duración, en donde ya se incluyen tratamientos específicos para los activos de larga duración mantenidos para distribuir a los propietarios. Y la otra mejora significativa, y que la comentábamos al inicio de esta plática, es en relación con la NIF B15, conversión de monedas extranjeras, donde, derivado de los comentarios recibidos durante el año 2022, se hace una mejora para el año 2023, donde, como comentaba anteriormente, se hace restrictiva la utilización de la excepción para no hacer el proceso de conversión. Hay otras mejoras a las normas mexicanas que no generan cambio contable y pues bueno, nada más son precisiones que se hacen a nivel de redacción. Perfecto, pues muchas gracias. Juan, también, ¿qué nos comentas con respecto a las IFRS? Sí, como decía, para efectos de revelaciones este año que sean importantes de normas que son aplicables en el futuro, creo que indudablemente si estamos o la compañía en la que cada uno de ustedes esté trabajando están en la industria de seguros, a partir del próximo año tenemos una nueva IFRS, la 17, que es un nuevo marco contable para los contratos de seguro. Tiene un principal alcance en esa industria. Algunas industrias que generen contratos que tengan algunas cláusulas que dentro de la definición de seguros ahora pueda caer, podría tener algún tipo de impacto, pero esa industria ya tiene varios años trabajando y es una de las revelaciones que seguro va a ser importante este año para ellos. Creo que quizá yo resaltaría algo de lo que viene en 2023 como norma nueva, la ratificación de que los impuestos diferidos, cuando se genera una diferencia temporal en el mismo momento y por el mismo monto, tanto activa como pasiva, se va a reconocer. Esto es una modificación al IAS 12, es una discusión derivada principalmente de cuando se registró el derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, y había la duda de si se podría registrar un impuesto diferido neto o debería registrarse el activo por un lado, el pasivo por otro. Esto lo ratifica. Es una oportunidad solo de revisar lo que venimos haciendo al respecto de eso. Hubo un tema también interesante que va a aplicar en 2024, que fue medio polémico este año, que es una modificación al IAS 1 sobre qué hacer en aquellos casos donde tenemos deudas que están consideradas como largo plazo, pero tienen el cumplimiento de covenants y estos covenants se tienen que evaluar en los próximos 12 meses. Hubo una primera revisión a la norma donde pedía que la estimación del cumplimiento de los covenants fuera tomada en cuenta, de forma que si había una estimación de no cumplimiento podría pasar la deuda a corto plazo. Se hizo una revisión dado todos los comentarios que se recibieron al respecto y lo que se hizo finalmente fue que no sea definitivo la consideración de esa estimación de los siguientes 12 meses para determinar si la deuda es corriente o corto plazo, sino que por el contrario se hagan unas revelaciones nuevas en los casos donde hayan covenants que se deban validar en los siguientes 12 meses. Va a estar interesante estas revelaciones nuevas que tienen que hacer las compañías para un poco explicar cómo estiman que podrían verse afectados los covenants en los siguientes 12 meses. Sí, sin duda estas modificaciones a la IAS 1, como mencionaste, la primera fue muy polémica y bueno, pues sí se pudo emitir esta segunda modificación. Aquí es también importante compartir el hecho que la segunda modificación puede ser aplicada de manera retrospectiva, entonces pues en realidad puede
pueden las administraciones, obviamente, para no tener efecto con la primera modificación, decidir adoptar anticipadamente esta segunda modificación, pero sí, como comentas, estar al pendiente de incluir todas estas explicaciones y revelaciones en el estado financiero, que sin duda pues dan información útil. Y una última cuestión de lo que mencionabas de la nueva norma de IFRS 17, que es una norma que va a tener un gran impacto a las compañías que son aseguradoras como tal, porque pues anteriormente las referencias o la normatividad internacional era muy limitada y ahora ya está muy completa y requiere varios cambios. Bueno, pues aquí sí es por supuesto muy, muy relevante para las aseguradoras, pero aquí nada más me gustaría incluir que no solamente es aplicable para este tipo de entidades, sino que también la definición de contratos de seguro puede ser cumplida en algunas transacciones que también se celebren en entidades que no son necesariamente aseguradoras. Entonces aquí las recomendaciones para el resto de las compañías, verificar si no tienen alguno de estos contratos que pudieran caer en esta nueva norma y pues evaluar las posibles consecuencias y en su caso revelar en los estados financieros. También hay otro tema importante que no queríamos dejar pasar y comentar con ustedes, pues es el tema de las decisiones de agenda. Estas son básicamente discusiones que tiene el Comité de Interpretaciones del IFRS, en donde se discuten temas concretos de alguna transacción en específica, después de alguna petición en algún territorio de aclaración por parte pues del IFRIC, donde después de una discusión pueden terminar en no decidir emitir una interpretación nueva, pero sí dar guías en ese documento de cómo considerar ciertas transacciones a la luz de las normas vigentes. Entonces, en este año, pues se discutieron varias, o se han estado discutiendo varias modificaciones, tanto en el año anterior como bueno, no modificaciones, sino varios temas se han estado discutiendo en el año anterior, en este año, que pudieran tener impacto en la preparación de los estados financieros. Aquí es importante y como son muy específicas a ciertas cuestiones muy limitadas, pues nada más es importante tenerlas presente porque para efectos de IFRS se vuelven también obligatorias una vez que se termina la discusión, evaluar y verificar si no representa un cambio en las políticas contables, si es que la compañía tiene transacciones similares a las que se discutieron en esta discusión. O en estas decisiones de agenda y entonces cambiar la política para alinearse con lo que resulte. En ese sentido, igual como cambio en política contable, pues se tendrá que revelar y en todo caso, pues ajustar la información. Juan, a manera de referencia muy rápida, sabiendo que este detalle se encuentra en la página del ISB, ¿alguna interpretación en particular que haya que poner atención? Yo quizás resaltaría la de IFRS 16 por beneficios económicos para el uso de un parque eólico, en el sentido de que eso fue la evaluación de una potencial tratamiento de arrendamiento implícito cuando tienes un proveedor, un intermediario y un cliente final. En este caso, el análisis era para el intermediario y si vemos la conclusión ahí es que el intermediario no tendría control del parque eólico. A veces tenemos este tipo de circunstancias donde se tiene duda de si hay un arrendamiento implícito o no. Creo que este es un buen ejemplo para entender las circunstancias, entendiendo que cada uno pues tiene las suyas, pero es una buena guía de cómo analizar esos casos. Si ven otro que mucho se repite es el que tiene que ver con agente versus principal, también es el caso de un intermediario, en este caso en la industria del software, que también son ciertos contratos complejos. Lo veo interesante para ver que, por ejemplo, el comité ahí consideró que el IFRS 15 trae las guías suficientes para que el intermediario haga el análisis. No llegó a una conclusión diciendo si era o no, pero dijo que había que aplicar juicio y que entendería que depende de cómo nuestros clientes ven los compromisos que asumimos con ellos,
es importante entender si yo soy el principal y para el cliente el que le tengo que resolver sus problemas y su servicio y cuándo no. Eso creo que es lo que yo resaltaría de eso. Sí, aquí lo interesante, Juan, como lo comentabas, es que al final también estas discusiones, si bien es cierto, hacen referencia a las normas, pues te dan como elementos de los papeles que soportan dichas discusiones, te dan elementos pues para considerar cuando se está haciendo esa evaluación y pueden ser de utilidad para las compañías. Por último, y antes de pasar al siguiente bloque, Paco, para efectos de las NIF mexicanas, estas decisiones de agenda del IFRIC, ¿cómo se consideran? No son supletorias. Las decisiones de agenda no son supletorias. Sin embargo, el CINIF revisa constantemente estas revisiones de agenda y si considera que hay algo que incorporar en la norma contable, lo incorpora directamente como una modificación, principalmente a través de una mejora. Ok, perfecto. Pues también hay que estar alertas de cualquier cambio que pudiera existir al respecto. Ahora sí, pasemos a nuestro cuarto bloque de la agenda del día de hoy y tiene que ver con un tema que pues ha sido muy relevante pues en los meses recientes y tiene que ver con todo lo que se está discutiendo y que cada vez es mucho más importante para pues los lectores de la información financiera, el entender qué es lo que está haciendo la empresa con respecto a temas de sostenibilidad. Y aquí pues queremos hacer un par de recordatorios con respecto a eso. Juan, en particular con respecto a la información financiera, ¿qué es lo que recomiendas a las empresas para tener presente el tema de la sostenibilidad, más allá de si existen o no ahorita reglas específicas para su contabilización o evaluación? Sí, Michelle. Yo creo que desde que el IASB emitió el año pasado esta guía de cómo considerar ciertas o ciertos requerimientos particulares en las normas como material educativo, aunque confirmó que no existe una norma particular, por ejemplo, para el cambio climático, los riesgos del cambio climático y cómo impacta la contabilidad. Sí es verdad que nos recuerda que dependiendo de las decisiones, las regulaciones que las compañías tienen, puedas tener impactos y a la hora de tener esos impactos tienes que contabilizarlo. Yo creo que desde el punto de vista de regulaciones, no de los estados financieros, no normas contables, como decías, hay mucho movimiento. Eso va a traer definitivamente que las compañías van a aplicar en los reportes no financieros todas las actividades que están haciendo y la pregunta automática va a ser, ¿y eso cómo impacta la contabilidad cuando no vemos muchas revelaciones hoy en día o explicaciones de los impactos en los estados financieros? Yo lo que recomiendo es que si veamos este material didáctico, veamos las normas que nos aplican. Una muy típica, por ejemplo, es el activo fijo, cuando las compañías están tomando decisiones de cambiar cierta tecnología en los equipos, en las máquinas, para ayudar más a conservar el medio ambiente, equipos y tecnologías nuevas menos contaminantes, pero normalmente no vemos esas adiciones como relevantes o notas que expliquen el estado financiero, si eso implicó un cambio de vida útil de activos, algún tipo de deterioro, y va a ser cada vez más interesante entender esa inconsistencia entre los reportes no financieros y los financieros, cómo deberían un poco alinearse, ¿no? Para que haya información consistente. Claro. Muy bien. Muy importante hacer este ejercicio para que la información financiera pues esté completa y tome en consideración estos aspectos. Paco, por ejemplo, sé que el CINIF está trabajando en un proyecto relacionado pues con temas de sostenibilidad. Ahí que nos puedes adelantar, aunque sabemos que obviamente todavía está en proceso. Sí, hace ya algunos meses el CINIF creó un comité técnico especializado en temas de sostenibilidad con expertos. Ellos están analizando los borradores de la normatividad internacional y emitirán comentarios o en su caso harán las adecuaciones necesarias para emitir los documentos aquí en México, ¿no? Obviamente esto es un proceso que va caminando, no es algo que ya esté normas formalmente emitidas o más que emitidas, hechas. Y bueno,
sigue trabajando el CINIF en este sentido. Perfecto, pues aquí estaremos dando seguimiento a todo esto y compartiendo con ustedes lo que hay. Comentaba Paco, pues, de esta normatividad internacional y pues sí, hay varios organismos que han estado desarrollando borradores de posibles normas y bueno, pues en tanto para efectos de la SEC como para efectos de internacional por el nuevo organismo que se estableció por el IFRS, que es el ISSB, pero también desde el punto de vista en Europa, el EFRAG. Entonces, todo esto se está considerando y bueno, pues sin duda el siguiente año va a existir mucho más guías y referencias para esto y pues estaremos también compartiendo con ustedes. Partiendo ya, cambiando al siguiente bloque que tenemos para compartir con ustedes, está relacionado con los temas del impacto del aumento de la inflación y el alza de las tasas de interés. Pues en realidad, en este año, por ejemplo, pues el aumento de la inflación puede presentar nuevos desafíos al preparar los estados financieros, tanto para efectos de las normas internacionales, pero también las locales, y pues también puede aumentar la importancia de algunas revelaciones en los estados financieros. Por ejemplo, el aumento de la inflación suele ir acompañado de un aumento de las tasas de interés como parte de una respuesta de la política monetaria, de los bancos centrales o del gobierno para tratar de controlar la inflación, por lo que una entidad debe de evaluar o reevaluar, por ejemplo, los juicios críticos, ya que elementos que antes se consideraban inmateriales se pueden volver materiales, por lo mismo que comentábamos de los efectos de incremento en tasas o en la inflación en tasas de interés, o también, por ejemplo, hacer juicios y estimaciones significativas sobre los flujos de efectivo futuros, considerando diferentes escenarios que probablemente pues incluyan o que más bien incluyan el efecto pues de la inflación y el efecto de las tasas de interés. También reevaluar con mayor frecuencia pues los hechos y circunstancias considerados en sus evaluaciones contables, probablemente también confiar menos o ajustar la información de tendencias históricas para hacer predicción sobre el futuro. Y pues también lo más importante que siempre ocurre, que probablemente después de todo este análisis no hay o pudieran no existir cambios significativos o ajustes en la información financiera, también es importante incluir todas las revelaciones claramente materiales y adicionales sobre el impacto que el aumento de la inflación y las tasas de interés pueden estar teniendo sobre la información financiera y que puedan tener sobre, en particular, el negocio de la entidad. Pero bueno, ya yéndonos a temas concretos, por ejemplo, Paco, ¿qué nos puedes comentar con respecto al tema de la inflación en las normas mexicanas? Sí, Mitch. Bueno, primero recordar que hay una norma específica que contempla todos los efectos de la inflación, que es la NIF B10. Dentro de esta NIF B10 sí se establece un umbral mediante el cual se deben de reconocer esos efectos de inflación, que es el 26% ponderado en 3 años en 3 años acumulado. Y una vez que, en caso de que se llegue a tener ese nivel de ese umbral, se llegue a tener ese umbral o a llegar a ese umbral del 26%, los efectos de la inflación se tendrán que reconocer de manera retroactiva, ¿no? Desde el momento en que se hayan suspendido por las empresas. Se espera que no exista o que se llegue a este umbral y pues bueno, eso es lo que podré mencionar de la inflación, de los efectos de inflación. Gracias. Juan, en particular, los efectos de ¿qué podemos considerar en los como impactos contables ya específicos a compartir con la gente que nos escucha? Sí, como tú comentabas al principio, hay varios impactos propiamente de la macroeconomía, como las tasas, ¿no? Y otro definitivamente es cómo eso se va a considerar en las proyecciones. Tenemos diferentes normas contables, como por ejemplo el IFRS 9, la parte de instrumentos financieros, cómo se evalúa el deterioro. Yo puedo tener la estimación de cuentas incobrables, inclusive usando el método simplificado,
que utiliza muchos datos históricos, pero si en los últimos años realmente la inflación ha sido algo que impacta a nuestros clientes y el pago se va retrasando porque ellos le dan prioridad a otras cosas, quizás los datos históricos no sean lo más ponderable en este momento y hay que entender hacia adelante cómo se mantienen las predicciones, ¿no? El caso del IFRS 13 para hacer mediciones de valor razonable cuando hay flujos descontados es similar. Si vamos a estimar los ingresos y los gastos, hasta qué punto yo puedo recuperar el incremento de costos como un incremento en el precio de ventas, cuánto me va a afectar el margen, cómo puedo seguir siendo competitivo, cómo hago proyecciones en el corto y en el largo plazo. Va a ser muy interesante ver ese criterio. Lo mismo una prueba de deterioro, por ejemplo, cómo van a hacer consideraciones de la tasa de descuento, si los flujos son sin inflación, si la tasa es sin inflación, debe ser normalmente consistente. Si ponemos inflación en el ingreso y en el gasto, entonces la tasa de descuento también debería tener inflación o viceversa, sin inflación alguno de los dos, o los dos, mejor dicho. El caso de los beneficios de empleados, seguro vamos a tener el impacto en las tasas de descuento. El tema de los tipos de cambio, como se hayan movido en función a los incrementos en costo en cada moneda, podría tener los efectos de conversión muy significativos. Si, como decías, algo que no era material ahora puede ser material, el caso del IAS 23 para costos por préstamos, si los costos financieros se disparan y tal vez tengo activos que califiquen para capitalizar intereses, antes no lo hacía, el definir la política contable, la forma de cálculo va a ser muy interesante, acompañado, como también comentaste, de una revelación adecuada en la medida que tenga un impacto significativo en mis operaciones por este tema, donde inclusive pudiéramos tener temas de sensibilidad en cualquiera de las estimaciones que se deban revelar de acuerdo al IAS 1, ¿no? Entonces, es verdad que son hechos y circunstancias particulares de cada quien, pero de que es un tema que todas las compañías están enfrentando y que lo deben evaluar, debe ser así. Muchas gracias. Bueno, pues realmente tratamos de compartir un resumen general de las consideraciones importantes a tomar en cuenta para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022. Esperamos que este material les sea de utilidad y recuerden que lo pueden compartir con las personas a las que crean que les pueda ser interesante o de utilidad. Queremos agradecerles por la confianza que depositan en nosotros y recordarles que nuestro objetivo es y siempre será la calidad. Si quieren encontrar mayor contenido con respecto a los temas mencionados en esta sesión u otros temas contables, los invitamos a visitar nuestro sitio web de actualizaciones regulatorias y contables en pwc.com.mx. Sin más, pues les deseamos felices fiestas. Hasta pronto. Este podcast es traído a usted por PwC México. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y o una o más firmas miembros de PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Por favor, ingrese a www.pwc.com/structure para más detalles. El objetivo de este podcast es únicamente para difusión de información general y no debe usarse como sustituto de los servicios de consultoría de nuestros expertos.